Y luego también están utilizando tratamientos estéticos, digamos, más invasivos, gente también súper joven. O sea, creo que es bastante común, por ejemplo, en personas de 20 años, Botox y cosas así. Sí, el baby Botox le llaman. Sí, totalmente. De hecho, estamos viendo el fenómeno, se llama de alienización facial. O sea, normalmente estaba el fenómeno, como digo yo, que hay gente que tiene cara para dos cuerpos, estas personas más mayores, ¿verdad? Muchas famosas de Hollywood, que dicen, Dios mío, o sea, tiene la cara completamente hinchada, eso se llama fenómeno de cara, o sea, ¿cómo le llaman? Pillow face, los americanos, cara de almohada. Sí. Claro, eso pasa en gente mayor, no tienen mucha estructura ósea, rellenan y su cara se ve hinchada, ¿vale? Pero ahora, una persona joven, porque con la edad lo que perdemos es hueso, soporte óseo. Entonces, por eso la piel cuelga, ¿no? Es como si ahora tuviéramos un mantel, si esta mesa la redujésemos a la mitad de tamaño, el mantel colgaría más, ¿no? Porque si la mesa fuera el hueso. Entonces, cuando esto lo hacemos en gente joven que tienen mucho soporte óseo, que tienen todo su hueso conservado, y encima rellenamos, lo que estamos haciendo es hiperproyectar. Pues vienen muchas chicas jóvenes, quiero los pómulos de Kylie Jenner, el mentón de Jennifer Aniston, claro. Entonces, les proyectas estas estructuras óseas que ya las tienen proyectadas per se, porque tienen 20, 30 años, no han perdido, no han hecho resorción ósea, que se llama, y entonces hacemos lo que se llama fenómeno de alienización facial. Parecen auténticos aliens, porque es como muy, muy marcado todo. Entonces, es un problema que hay que controlar. O los labios, yo antes decía, los labios son el nuevo tatuaje. Antes con 18 años, como signo de rebeldía, ¿no? Te hacías ¿Tú te hiciste uno con 18? No, yo más mayor. Ah, pero más ahora mayor. ¿Qué va? Ahora se van a hacerse a ponerse labios. Ya pasan del tatuaje. Joder. ¿Sabes quiénes son los hermanos Bogdanov? ¡Ay, no! ¿Hay alguna posibilidad, Julio, de que veamos a los hermanos Bogdanov en pantalla o...? ¿Esto qué es? ¿La resistencia? Bueno, la revuelta. ¿Qué nivel? No, pues si no se lo enseño yo y... Gira el iPad, yo creo que va a ser... Y luego en post-pro, ¿no? Lo pones. Sí. Es que ambos han pasado mejor vida, hasta donde yo sé, pero son estos dos de ¡Ostras! ¡Qué barbaridad! Esto es alienización y pillow face todo junto. No los había visto nunca. De Francia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Has visto que parecen aliens? Sí, es terrorífico. Y ahora, ¿y qué consecuencias puede tener la gente que empieza, por ejemplo, a inyectarse Botox tan pronto? A ver, Botox, o sea, lo que pasa es que hay mucha confusión, ¿ves? Tú estás diciendo Botox lo primero es una marca comercial. Vale, o sea, como Kleenex. Eso, Tampax. Vale. Entonces, se llama toxina botulínica. La toxina botulínica, yo es que ahora no llevo puesto, pero normalmente se pone solo en la parte superior de la cara y se pone para modular estas arruguitas de aquí de expresión, las patas de gallo, las arrugas del entrecejo, las arruguitas de la frente. La toxina botulínica no rellena, no cambia tanto, o sea, no da volumen, simplemente modula, suaviza la forma en la que tú te expresas. Si tú ahora me estás diciendo una tontería como un piano, yo digo, este tío es todo de lava, y yo llevara toxina botulínica, yo te seguiría pareciendo maravillosa porque yo a lo mejor en vez de fruncir el ceño y decir no podría, habría suavizado mi expresión, ¿no? Entonces, si se pone mucho, sí que es muy llamativo y paraliza, ¿no? Esas caras, como le llaman frozen los americanos, completamente congelada la expresión. Pero nosotros intentamos no congelar, intentamos suavizar. Entonces, es la toxina botulínica, eso no rellena. Lo digo porque llegan muchas pacientes, doctora, quiero que me haga algo, pero no me vaya a poner los botox en los labios. Digo, ¿qué botox en los labios? Si el botox no se pone en los labios, solo en la parte superior de la cara en general. Y luego ya están los rellenos, ácido hialurónico, hidroxiapatita cálcica, que eso sí que da volumen, se pone en los labios, en los pómulos, en el mentón, en los chicos. Está súper de moda haceros lo que le llaman masculinización facial. Sabes que ahora, más que la tableta de abdominales, lo que se estila es hombres con un ángulo, o sea, con un ángulo mandibular súper cuadrado, ¿no? Sí. Que mucha gente lo intenta hacer con la barba. Pero esto es como muy atractivo, ¿no? Así esto que tiene Brad Pitt, este ángulo tan marcado con el mentón muy proyectado, pues esto sí que se puede hacer con rellenos. Y esto es lo que ahora se hace más. Y si se hace bien, de verdad que se pueden conseguir, de verdad, rejuvenecimientos y maravillosos. Y yo he estado haciéndolo muchos años y yo los defiendo. Lo que no defiendo es empezar tan joven o en cantidades tan ingentes. O sea, de esta locura, ¿no? Que sea, pues la gente lo compra por Groupon, vienen a la consulta como si fuera Mr. Potato, en plan, quiero estos labios, estos ojos. No, tú no quieres. Tú habrá que hacerte una evaluación facial. Claro. Si tú tienes un tercio inferior de la cara muy finito, no te puedo poner unos labios así de gordos porque eso no queda genuino, no queda natural. Normalmente los labios no deben superar el 40% de lo que mide todo el tercio
tercio inferior de la cara. Entonces hay una serie de armonías que ya las describió Leonardo da Vinci, la antropometría facial, que hay que hacer una evaluación de la belleza. Nosotros medimos ángulos, medimos muchas cosas y en función de eso hacemos una planificación de tratamiento, pero la gente se lo pone en un garaje o por Groupon, pues ya me contarás, pues luego vemos lo que vemos.